En primer lugar, dar las gracias a Clara por invitarme a dar la primera conferencia del curso de actualización. Y bueno, como ya habéis deducido todos, vamos a hablar de paradojas, pero después volveremos al título para ver lo curioso que tiene el título, ¿no? Primero empezamos por el principio, que es con la definición de paradoja. Una paradoja es una proposición en apariencia falsa o que infringe el sentido común, pero no conlleva una contradicción en sí misma. En un sentido más amplio, podríamos decir que es un contraejemplo a una afirmación que es conocida y aceptada por el uso común, y que también podríamos decir que es un enunciado verdadero que parece falso o viceversa. En matemáticas, podemos decir que las paradojas han servido para hacernos preguntas, o hacerse preguntas en anterioridad y reflexionar sobre estas preguntas y pensar en la necesidad necesitaban nuevas herramientas para poder contestar estas preguntas. Pero os preguntaréis, ¿y cuándo fue que se considera la primera paradoja? Bueno, pues la primera paradoja tenemos que irnos a la época clásica, a la Grecia antigua, donde, esta es la primera que nos consta, que Anaximandro de Mileto propuso la siguiente frase: toda cosa tiene su origen en otra cosa. Bueno, cuando leéis esta frase os quedáis un poco, ¿qué me estás contando, no? Pero bueno, lo que tienen las paradojas, y no me lo podéis negar, es que nos hacen pensar, nos hacen dudar y nos hacen reflexionar. Entonces vayamos ya con el primer bloque de paradojas, que son las paradojas sobre números. En concreto, los primeros números serán los inconmensurables de la época clásica. Nos situamos en la escuela pitagórica, cuando su base de su filosofía era la teoría de la proporción. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo segmento corresponde a una proporción, es decir, una fracción de números enteros, es decir, un racional. Y todo iba bien hasta que llegó Hipaso de Metaponto y dijo: un momento, la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles de cateto 1 es irracional. Con lo que tiraba por tierra todo lo que se suponía que era la base de la filosofía pitagórica. Entonces, la demostración de esta afirmación es bastante simple. De hecho, suele ser una de las primeras demostraciones que se ven en la carrera. Hay quien dice que en toda conferencia tiene que haber una demostración, así que objetivo 1 cumplido. Pero bueno, no vamos a insistir mucho en ella. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta paradoja? Pues que separamos los conceptos de segmentos y proporciones. También se define una teoría de proporciones y una aritmética que incluye racionales e inconmensurables, que como ya habréis deducido son los irracionales. Y también se separa la geometría de la aritmética. Pero bueno, hay que decir que la peor consecuencia de todas fue para el propio Hipaso, que perdió la vida después de esta afirmación. Algunos dicen que fue porque se suicidó, porque no lo pudo soportar, y otros dicen que lo suicidaron. Pero bueno, nunca se sabe con la época griega. Pero la peor paradoja de todas es la metaparadoja, que supone que los propios pitagóricos acabaran con su propia filosofía, ya que el teorema de Pitágoras supone todo un cambio y todo un corte con la antigua base de las proporciones, ¿vale? Entonces, vayamos ya a otro tipo de números, los números negativos. En este caso nos situamos en el siglo XVII, John Wallis, que afirma que el denominador de una fracción decrece, cuando el denominador de una fracción decrece, la fracción crece. Pues bien, ¿qué quiere decir esto? Que si consideramos un número positivo, si lo dividimos entre un número cercano a 0, este tenderá a infinito. Y el mismo número dividido entre menos 1, tendremos que es menos a, que es negativo. Por tanto, si le hacemos caso a John Wallis, tendremos que los números negativos son más grandes que infinito. Y de ahí la paradoja. Cabe decir que John Wallis fue uno de los precursores de la notación de infinito, que es la que usamos actualmente, y que si habéis visto a Wally ahí arriba, ya podéis marcar otra cosa que os sacáis de esta conferencia. Pero bueno, esta paradoja la podemos ampliar, y la empleó Antoine Arnaud en el mismo siglo, y dice, vale, cuando el denominador aumenta, la fracción decrece.
¿Qué paradoja nos encontramos aquí? Pues, por ejemplo, que estas dos fracciones son diferentes, ya que tenemos, como dice Arnaud, hemos aumentado el denominador y hemos disminuido el numerador. Con lo cual, solo hemos hecho dos procesos que disminuyen el valor de la fracción. Por tanto, aunque vosotros lo veáis igual, para ellos es diferente. Y de ahí la paradoja. Las conclusiones de esta paradoja, ¿qué fueron? Pues que Leibniz estableció las reglas aritméticas de los enteros y dijo que a los números negativos, aunque parezca mentira, hay que darles una oportunidad, porque con ellos también se pueden conseguir algunos resultados válidos y consistentes. Entonces, vayamos ahora a otro tipo de números. Los números complejos, otro gran conjunto de números. El teorema de Scipione del Ferro del siglo XVI dice que la ecuación x cubo igual a x más b tiene una solución, que es la que podéis ver aquí. Entonces, Bombelli, a partir de este teorema, cogió y dice, vale, voy a resolver esta ecuación de aquí, x cubo igual a 15x más 4. Y obtuvo la expresión que podéis ver ahí. Pero claro, eso para él no existe, porque tenemos raíces cuadradas de números negativos. Pero por otra parte, Bombelli sabía que las soluciones a esa ecuación son 4 menos 2 y más o menos raíz cuadrada de 3. Con lo cual, esta expresión de arriba, que para él no existe, tiene que existir, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí, como hemos dicho, las paradojas nos hacen reflexionar, bueno, los matemáticos antiguamente hacen reflexionar y crear herramientas. Entonces Bombelli dijo, pues hay que establecer una aritmética de los complejos, a lo que él llamaba cantidades salvajes. Y de hecho demostró que la expresión que antes no existía es la solución x igual a 4 de la ecuación anterior. Y bueno, aunque Bombelli lo estableció en el siglo XVI, no serán tratados los complejos como algo riguroso hasta el siglo XIX por matemáticos como Hamilton y Cauchy. Y nada, aquí ya hemos acabado con el gran conjunto de paradojas números. Vayamos ahora a paradojas sobre límites y sumatorios. Primero de ello, consideraremos esta suma de aquí, que la estudiaron tanto Grandi como Euler, en la cual tenemos términos que son 1 y lo único que vamos haciendo es alternar el signo entre positivo y negativo. Si consideramos las sumas parciales, veréis que siempre son o ceros o unos, es decir, si cogemos los dos primeros términos son ceros, los tres primeros términos son 3, y así infinitamente, es decir, siempre o 0 o 1. Pues, ¿qué diréis que da esta suma? Pues lo suyo sería 0, 1, ¿no? Pues no, 1/2. ¿Cómo lo demostraron? Pues cogieron y le dijeron S a esta suma. Entonces es fácil ver que S es igual a 1 menos S, y si despejamos veremos que S vale 1/2. Y nada, si sustituimos x igual a 1 en la suma de los términos de esta serie geométrica, veremos que efectivamente da 1/2. Aunque bueno, hay una pequeña trampa que después comentaremos. Consideremos otra suma, también estudiada por Euler. En este caso tenemos otra vez signos alternos, pero ya no tenemos solo uno, sino que van increciendo los números. O sea, ahora diréis, bueno, si antes han dado 1/2, ahora ya no me fío de nada, ¿no? Bueno, pues en este caso, la suma, que si os fijáis ya no es constante, que solo da las sumas parciales solo dan ceros y unos, en este caso va variando. En este caso la suma infinita le daba 1/4. ¿Y cómo lo demostró? Pues cogió la suma anterior, S, a la nueva suma le llamó H, y bueno, vio la relación que entre H y S es H igual a S menos H, y por tanto, aislando y sabiendo que S valía 1/2, le daba 1/4. Y bueno, también lo relaciono con otra serie geométrica, que es básicamente el cuadrado de la suma de los términos de la serie geométrica anterior. Y si sustituimos por x igual a 1, volvemos a ver que nos da 1/4. Entonces, después de estudiar estas sumas, Euler llegó a la conclusión de que la palabra suma le faltaba algo, que esto no podía ser. De hecho, lo que le
le chirriaba un poco es que habría que diferenciar entre la suma de términos finitos y la suma infinita de términos, que es lo que ahora se conoce como serie. Observar, ahora sí la trampa, que las series geométricas que hemos comentado antes solo son convergentes cuando el valor absoluto de x es menor que 1. Y hemos usado x igual a 1, que no entra dentro del intervalo, por tanto, en ese momento las series son divergentes y por tanto no tiene sentido considerar la suma. Entonces, Abel, un siglo después, llegó a decir que las series divergentes eran un invento del demonio y que podíamos llegar a cualquier conclusión, que eso era normal que habían provocado tantas falacias y tantas paradojas porque era del demonio. Pero bueno, aunque estaba el demonio, después vino Ramanujan el siglo pasado y volvió a hacer una suma. Y diréis, bueno, aquí no hay signos negativos, ¿no? Sumamos solo números positivos. Entonces, así, por intuición, pues podemos decir, esto da un número entero muy grande, ¿no? Pues no, negativo y racional. Increíble, ¿verdad? Pues nada, el argumento de Ramanujan se basaba en la h que hemos definido antes y la nueva suma que la ha llamado z. Y la restaba y después, sabiendo que h valía un cuarto, llegaba a la conclusión de que z era menos un doceavo. Y tan tranquilo se quedó Ramanujan. Igual que antes hemos relacionado las sumas aquellas con las series geométricas, esta suma la podríamos relacionar con la función z de Riemann. Y de hecho, fue Riemann el que demostró que una serie condicionalmente convergente se puede reordenar con la finalidad que sume cualquier valor real, si es que al final Abel tenía razón. Y es muy importante remarcar que la suma de números finitos reales es conmutativa, pero la suma de infinitos reales no lo es. Y bueno, como ya hemos dicho, esta paradoja contribuyó a que se establecieran las bases y los fundamentos de las series en el siglo XIX. Y bueno, un segundito, que bebo agua. Vamos ahora a otro bloque de paradojas, en este caso paradojas en estadística. Como por ejemplo, la paradoja de Simpson, que no es Homer Simpson, sino que viene de Edward Simpson, pero ya la había descrito antes Pearson. Pero bueno, aquí tenéis un ejemplo y ahora explicaremos el efecto. Lo que tenéis aquí es una tabla de un estudio real sobre tratamientos aplicados a las piedras de los riñones, y en el cual están diferenciados con el tratamiento A, el tratamiento B y el tamaño de las piedras. Como podemos ver, la tasa de éxitos es mucho mejor en el tratamiento A. Entonces diréis, bueno, pues adelante con el tratamiento A. Pero en cambio, si miramos la tasa de éxitos global, veréis que el mejor tratamiento es el B. Entonces, de ahí la paradoja. Y este suceso ocurre en aproximadamente una de cada 60 tablas, que al final es bastante común. Y bueno, otro ejemplo de la paradoja de Simpson la podemos encontrar en este de aquí. Este es otro estudio que muestra el cambio de salario medio en Estados Unidos entre los años 2000 y 2013. La media total subió, con lo cual los políticos, lo típico, ¿no? Súper contentos. Pero si nos fijamos en cada grupo según sus estudios, veremos que siempre disminuye la media en todos los casos. Entonces, ¿cuáles son los motivos? Pues podríamos decir que habrá aumentado el número de empleados con un título superior, es decir, hay más gente que cobra más. Y también que habrá disminuido el número de empleados con poca titulación. Por lo tanto, hay menos gente que cobra menos. En los dos casos la media aumenta, pero esta media ha aumentado y no significa que cada uno personalmente cobre más. Tristemente, pero los datos nos dicen esto. Al final lo que estamos haciendo es comparar números en un total, es decir, estamos comparando fracciones. Como por ejemplo, en este gráfico de aquí, lo que tenemos es que comparamos dos fracciones, dos conjuntos de fracciones. Las letras minúsculas son menores que las letras mayúsculas, pero si las sumamos, atención, numerador y denominador, no suma de fracciones,
nos dan que la fracción con las letras minúsculas es mayor que la fracción con las letras... Perdón, la fracción con las letras minúsculas es mayor que la fracción con las letras mayúsculas. Aquí un ejemplo por si no me creéis. Entonces, lo que hemos dicho, lo importante de esta paradoja es que cuando realizamos un estudio y comparamos cosas, lo importante es también ver respecto de qué total lo estamos realizando. Y bueno, como sé que a la estadística a mucha gente le tiene un poco de manía, pasemos a otro tipo de paradojas, en este caso de geometría. En 1702, William Wheaton propuso esta pregunta. Imaginad que rodeáis la Tierra, idealmente una esfera perfecta, de 6.371 kilómetros de radio, con una cuerda, la cuerda inmensa, de miles de kilómetros de longitud. Ahora le añadimos 20 metros. Recordad, miles de kilómetros de longitud, le añadimos 20 metros. Si hacemos otra circunferencia alrededor de la Tierra, ¿a qué distancia, o sea, a qué altura aproximadamente pasará? Antes de pensar, veamos el gráfico. Este gráfico está exagerado, ¿vale? Aquí la diferencia serían otra vez cientos de kilómetros y las opciones nos dan como mucho 3 metros. No me vale responder 3, porque con eso no se responde. Es importante las unidades de medida que elijamos. Entonces, ¿qué pensáis? ¿A qué altura aproximadamente pasará? ¿Algún voluntario que se atreva a decir algo? 3 metros porque hayas hecho el cálculo. Muy mal. Eso se llaman spoilers. Y como muy bien señor spoiler dice, son 3 metros. Pero claro, recordad que al final lo que estamos haciendo era comparar y al final añadirle una pequeña porción de 20 metros a una longitud que eran de miles de kilómetros. Y al final no es una paradoja, sino un error de percepción nuestra, o un spoiler, lo que nos hace pensar que podría ser mucho menos. Vale, gracias. Gracias por la sinceridad. Bueno, y como bien veis, para poder resolver esto necesitamos el número pi. Y hablando de pi, vamos a ver que pi puede ser exactamente 2. Diréis, ¿qué? Dios, sí. Empecemos con un segmento de longitud 2, ¿vale? Trazamos una semicircunferencia de radio 1. Podemos ver claramente que la longitud de esta semicircunferencia es pi, ¿vale? Porque 2πr, r es 1 y tenemos la mitad de una circunferencia. Muy bien, pues el proceso que haremos, no sé por qué lo doy por allá, será que en cada radio de cada semicircunferencia lo que haremos será trazar una nueva semicircunferencia de radio a la mitad. Por tanto, si antes teníamos un medio, ahora tenemos 2 semicircunferencias de radio 1/4. La curva, si os fijáis, la longitud de la curva es equivalente a tener toda una circunferencia de radio 1/4. Por tanto, su longitud sigue siendo pi, ¿vale? Volvemos a iterar y tenemos 4 semicircunferencias de radio 1/4. Por tanto, la longitud es equivalente, la longitud de esta curva es equivalente a tener 2 circunferencias de radio 1/2. Y vuelve a ser, la longitud vuelve a ser pi, ¿vale? Por tanto, en este proceso parece que la longitud se mantiene constante en pi, pero en cambio, si os fijáis, nos vamos acercando mucho más al segmento, ¿vale? Entonces, podría parecer que en el límite pi es igual a 2. Como dice Dr. Flynn y como diría Juanmi en su charla de pi. ¿Cuál es la trampa? Pues que la convergencia puntual de cada caso y de cada iteración no implica que haya una convergencia uniforme en este proceso. Es decir, las transformaciones convergen puntualmente a este segmento de longitud 2, pero la curva no coincidirá con la distancia del segmento, ¿vale? Entonces, quedaos tranquilos, pi no es 2. Pero, ¿podría ser 4? Con un argumento muy similar y un proceso iterativo, a partir de un cuadrado y en él inscribimos una circunferencia, la circunferencia tiene diámetro 1, el cuadrado tiene diámetro 4, lo que hacemos será
mediante procesos iterativos, ir aproximando el cuadrado, manteniendo siempre el perímetro, ir aproximando este cuadrado a lo que es la circunferencia. Por tanto, si el perímetro se mantiene estable en 4, puede parecer que en el límite pi es igual a 4, pero vuelve a ser mentira porque no hay convergencia uniforme. Entonces, tranquilos, pi tampoco es 4. Y bueno, seguimos con otras paradojas. La paradoja del cuadrado perdido, que esta seguramente os suena de haberla visto en internet o en algún sitio porque es bastante famosa, en la cual vemos dos triángulos rectángulos y bueno, parece que son iguales, pero porque tienen las mismas componentes, ¿no? Tienen las mismas 4 regiones. Pero en el de abajo le falta un cuadradito que no está ocupado por las fichas. Bueno, antes de mirar qué pasa, veamos la suma de sus áreas. El triángulo rectángulo grande, como hace 13 unidades de base y 5 de altura, pues tiene 32,5 cuadraditos de área. Y si sumamos cada una de las áreas de las regiones, de las 4 regiones, veremos que su suma da 32. Entonces, ¿qué pasa con el cuadradito de arriba? El triángulo rectángulo de arriba. Y es que la pequeña trampa aquí está en que las pendientes de las piezas que son triangulares no son la misma. Se parecen mucho, pero no son la misma. ¿Vale? Entonces, esto no es una paradoja, es una trampa, ¿verdad? No os he querido timar, ¿eh? Yo os quiero advertir, por si un día os lo cuentan, pues decirles, no, esas pendientes no son la misma. Y bueno, ¿cómo se explica esto matemáticamente? Pues esto se relaciona con los números de Fibonacci, ya que estos números que forman la pendiente de los triángulos rectángulos siguen esta proporción de aquí y al tener una n muy grande podríamos decir que son prácticamente congruentes. Y bueno, si os sonaba esta paradoja, seguramente os suene también la paradoja del chocolate, que esta ya os duele un poco más. Es en plan, vamos a repartir, no pasa nada, yo me quedo una onza. No, es mentira también. El truco y la explicación es la misma de antes. Al hacer el primer corte, la pendiente de las dos regiones es muy similar, pero diferente. Por tanto, pueden hacer después de recolocarlas, coger y sacarnos la onza y timarnos un trocito de nuestra tableta de chocolate. Así que nos timen la próxima vez. Y bueno, y me diréis, bueno, esto geometría no era, ¿no? Más bien nos has timado. Vale, sí, venga. Ahora sí, paradojas en geometría seria. Veremos la paradoja de Torricelli, en la que considera el área delimitada por el eje igual a 0, ¿vale? La recta y x igual a 1 y la curva 1 partido por x. Esta área de aquí es infinita. Como podéis ver, si no me creéis, aquí tenéis el cálculo. Me diréis, pero Torricelli no usaba integrales. No. Esto es la forma moderna de ver que efectivamente esa área es infinita. Torricelli usaba otros métodos para cálculo de áreas, porque en su época aún no estaba desarrollado el cálculo integral. Y bueno, esta área es infinita, pero si consideramos el volumen definido al girar sobre el eje igual a 0, todo esto, este volumen, es finito. Y de hecho, del gráfico podéis ver por qué se llama también la paradoja del cuerno del arcángel Gabriel, porque esto parece un cuerno musical, ¿vale? No penséis que esto musical. Entonces, tenemos que el área es infinita y el volumen es finito. ¿Seguro que es finito? Sí. No os he timado. Ahí está la fórmula. Aplicando el principio de Cavalieri, vemos que el volumen es pi, que no es 2 ni 4, ¿eh? Ni tampoco es infinito, aunque tenga infinitos decimales. Y bueno, tenemos el área, el volumen, ¿y qué pasa con la superficie que envuelve este volumen? Pues que también es infinita. Así que tenemos área infinita, volumen infinito y superficie infinita. Y aquí tenéis otra vez el cálculo moderno, por decirlo así, del área, de la superficie. Y al final, ¿cuál es la moraleja de esta paradoja? Pues que no hay que mezclar churras con merinas, es decir, áreas, superficies y volúmenes. Cada cosa por su parte. También uno de los motivos es que tenemos que la serie armónica diverge
pero en cambio otras son convergentes, como 1 partido k cuadrado, ¿vale? Y como ya hemos dicho, recordad, Torricelli no tenía integrales, él estuvo más tiempo ahí con sus otras herramientas. Y bueno, sigamos con las paradojas en geometría seria. La paradoja relacionada con el teorema de Van-Starsky, primero vamos a ver cuál es el teorema. Tenemos una esfera de radio r. Esta esfera se puede descomponer en una familia finita de subconjuntos que, mediante rotaciones y traslaciones, permiten construir dos esferas del mismo radio r. Y de hecho, se ha demostrado que basta con 5 piezas. Entonces, muy bien. La generalización de este teorema utiliza regiones en dimensión n con interior no vacío y de hecho se podrían transformar en otras regiones de dimensión n con interior no vacío. Entonces, si nos restringiéramos a n igual a 2, podríamos ver que la cuadratura del círculo es posible. ¿Miréis qué? Sí, de hecho hay un teorema que dice que a partir del círculo, aplicando este teorema, podríamos obtener el cuadrado. Y me diréis, ¿estás loca? No, aquí tenemos el teorema. ¿Dónde está la trampa en este caso? En que los subconjuntos no pueden ser medibles. Por tanto, no hemos descubierto nada y no hemos resuelto la cuadratura del círculo. Y de hecho también está relacionada con el axioma de elección. Con lo cual, también depende de la noción de conjunto que escojamos. Y hablando de nociones de conjunto y lógica, vayamos a las paradojas de la lógica. Y empezaremos con la paradoja del mentiroso, la cual veis ahí ya al pobre Pinocho, que es el primer ejemplo que se os viene a la cabeza seguro de un mentiroso. Bueno, quien la propuso inicialmente fue Eubulides de Mileto, que dijo: un hombre afirma que está mintiendo, lo que dice es verdadero o falso. La versión de Pinocho es: mi nariz ahora crecerá. El pobre, si miente, le crece la nariz. Pero claro, si él dice la verdad, también le crecerá la nariz. Pobre Pinocho, ¿verdad? Bueno, la paradoja del mentiroso, la equivalente, podemos decir que es: esta frase es falsa. Así que con 4 palabras ya tenemos paradoja. Y de aquí también podemos relacionarla con el título de la conferencia, ya que este no era el título de la conferencia. Otras paradojas que podemos relacionar con la paradoja del mentiroso son la paradoja de Jordan, que dice: la siguiente frase es verdadera, la frase anterior es falsa. Y la paradoja de Curry, que dice que si esta frase es verdadera, entonces 1 más 1 son 7. Estas dos paradojas, ¿quién me lo iba a decir?, son verdaderas cuando la hipótesis es falsa o cuando la consecuencia es verdadera. Por tanto, estamos usando autorreferencias y en estas lógicas en las que omiten
había 3 puertas y había premios detrás de esas puertas. En este caso había 2 cabras y un coche. ¿Cómo voy de tiempo? Entonces, lo que hacían era, le daban a elegir al concursante una puerta, sabiendo que eso, hay 2 cabras y un coche. Hay quien puede preferir la cabra, pero normalmente se piensa que el premio deseado es el coche. Entonces, le dan a elegir una puerta y el presentador coge, abre otra de las que no ha abierto y le da la opción de cambiar. Es decir, imaginemos que el concursante ha elegido la puerta 1 y el presentador le ha abierto la puerta 3 y ha visto que hay una cabra. El presentador siempre abre una cabra porque sabe dónde están las cabras y siempre tiene para elegir. Entonces, nos da la opción de cambiar, en este caso entre la 1 y la 2. ¿Vale la pena cambiar? Pues la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque antes había 1/3 de probabilidades de que el coche estuviera en la puerta que habíamos elegido y ahora tenemos de que 2/3 estuviera alguna de las cabras. Pero ahora, al mostrar una cabra, tenemos que las probabilidades se mantienen y los 2/3 se acumulan en la puerta cerrada. Por tanto, cambiemos. Claro, después vienen las supersticiones de no, yo no me cambio porque esto ya va fuera de las matemáticas. Y bueno, ya para ir acabando, llegamos a una sección de paradojas visuales, en la cual tampoco quería meterme mucho porque de aquí podríamos hacer una charla entera y ya hemos visto unas cuantas a mitad de la conferencia. Pero sí que os quería recomendar, por si no lo conocíais, a Escher y sus paradojas visuales. Escher fue un gran artista holandés que se conoce por, como veis aquí, sobre todo sus grabados y sus ilustraciones sobre mundos imposibles, teselaciones y construcciones imposibles. De hecho, este verano hubo una exposición que algunos de los presentes fueron. Me consta que fue muy interesante y bueno, lo dicho, que si no lo conocéis, buscarlo porque está muy bien. Y para relacionar y acabar ya, quería enseñaros, no sé si... bueno, espera. Esto es un trozo de un corto de Cristóbal Vila que está inspirado en Escher y su trabajo, que se llama Inspirations, en el cual veréis el grabado de Escher de aquí, que son reptiles que cobran vida. ¿Sí? ¿Me funciona? Sí. Bueno, como veis aquí, el corto está recreando el taller, el estudio de Escher. Y ya os digo, este es un pequeño fragmento de 15 segundos, pero también merece mucho la pena porque se va pasando por todo, la cámara se mueve en el corto y va mostrando diferentes matemáticas que podían haberle influido a Escher en sus estudios y sus ilustraciones. Y de hecho aquí podéis ver cómo lo imposible ha cobrado vida. Y bueno, si queréis saber más sobre paradojas, por ejemplo, algunas que no he comentado que también son famosas y al igual conocéis, como la paradoja del cumpleaños, la paradoja de Zenón, la paradoja del Hotel de Hilbert, etcétera, tenéis una lista bastante completa en la Wikipedia. Y después tenéis muchos artículos de divulgación, entre ellos en Divulgamat hay una sección exclusiva de ilustraciones, de ilusiones y de paradojas, en la cual Marta Macho, que me consta que también estuvo aquí en el curso de actualización, se encarga de hacer últimamente los artículos sobre paradojas, que están muy bien, y explica detalladamente cada uno de ellos. Y bueno, si sois más de leer, también os recomiendo a Martin Gardner, otro gran divulgador, que también se ocupó del tema de las paradojas. Y bueno, en fin, muchas gracias.